sea un poco. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Ardengui. Hoy les voy a presentar como tema la nueva historia, su pasado y su futuro, a partir de la bibliografía que tienen para leer sobre Peter Burke, que es la introducción del libro de este autor, que se llama justamente La nueva historia, planteando que si hay una nueva historia, habrá una historia vieja o una historia tradicional. Eh, Antes de arrancar con esto, me gustaría hacer una referencia que es, cuando uno habla de historia o historia tradicional, se está refiriendo a la historia generalmente vinculada con acontecimientos, con cuestiones políticas, fechas. De hecho, si uno a una persona que no es especialista le pregunta sobre la historia, le va a decir que la historia se maneja con fechas y que además que es objetiva. La nueva historia viene a romper con esta cuestión. Surge en el siglo XX, hay muchos artículos a partir de los años 60. De hecho, en el libro de Peter Burke hay varios artículos que son de los años 60 y 70, autores que han escrito también en los 80, con lo cual uno puede llegar a aventurarse a decir que la nueva historia surge en los años 60. Pues bien, en esta presentación me gustaría explicar un poco sobre esta dicotomía y si realmente la nueva historia surge en este momento o no, y si tiene antecedentes y algunas potencialidades y límites que tiene la nueva historia. Eh, Cuando uno habla de historia tradicional, tiene que pensar en el impacto que ha tenido el paradigma positivista. El positivismo ha sido una corriente filosófica que tuvo impacto en muchas ciencias. La palabra positivismo viene de la actitud además positiva que se tiene al conocimiento científico. La ciencia va a adquirir un método, va a adquirir también ciertos objetivos, la cuestión además empírica. Todo va a arrancar a partir de la revolución científica y de la física, ¿no? Esto va a tener una impronta tan profunda que va a hacer que el resto de las ciencias trate de emular o de imitar al método científico de las ciencias duras. Y el siglo XIX es un siglo en donde las ciencias sociales tratan de conformarse como ciencias al calor de lo que fue el impacto de las ciencias duras, o llamadas también ciencias tradicionales. También van a tratar de tener su método riguroso y de dar certezas, dar respuestas certeras a preguntas que nos hacíamos las personas. En este sentido, la historia se va a construir a partir de el objetivo de describir la realidad tal cual es, o sea, de ser objetiva. La historia además se va a manejar con documentos escritos, sobre todo documentos oficiales, pero sobre todo quería marcar el rol que va a tener el historiador de ser quien describa la realidad tal cual es. En los años 50 y 60 del siglo XX hay una gran expansión de la historiografía a partir de una historia económica y social. Acá en la filmina que me acompaña podrán ver historia social, historia económica, que se va a alejar de esta historia tradicional, que era una historia de fechas, de acontecimientos, que uno podría llegar a decir una historia más bien política. Vuelvo con el mismo ejemplo. Si uno piensa en la historia tradicional, eh, o agarra un libro escolar, generalmente los periodos van a ser divididos a partir de gobiernos, sucesión de gobernantes en fechas o años, o la historia de un imperio o de algún reino se va a marcar con un año, con un antes y un después. Esto va a ser una herencia que vamos a tener de la historia tradicional y que la nueva historia trata de poner en discusión, al punto que se va a poner énfasis en distintos tipos de historia: la historia del trabajo, la historia del mundo urbano, la historia rural, la demografía histórica. La demografía es una ciencia independiente, pero que la historia la ha utilizado como ciencia auxiliar, si uno lo mira de una mirada tradicional, valga la redundancia, si uno lo contempla de una mirada tradicional.
pero que la nueva historia lo va a incorporar como un campo propio. Pero sí uno se puede preguntar qué es la nueva historia. La nueva historia es una historia escrita como reacción deliberada contra el paradigma tradicional. O sea que la nueva historia aparece en contraposición a la historia tradicional. Pero sí que la historia tradicional va a ser una historia justamente que trata de responder a ciertas preguntas, a dar respuestas certeras, mientras que la nueva historia va a decir que no se puede hablar de una historia definitiva. Pero sobre todo, la nueva historia va a estar empapada a partir de distintas corrientes filosóficas como el constructivismo. Acá ustedes pueden ver el positivismo, cómo impacta en la historia tradicional, como esta realidad absoluta o objetiva, mientras que a lo largo del siglo XX ya vamos a tener la cuestión de la realidad no como algo absoluto y el constructivismo que va a tener la concepción de múltiples miradas, de que la realidad es una construcción mental de cada individuo. Pero sí me quería referir a que la historia tradicional y la nueva historia se van a contraponer, al punto que la nueva historia justamente aparece o se define por la vía negativa, o sea, por lo que no es. Si uno piensa en la historia tradicional, tenía un objetivo sobre todo político, descripción de batallas, descripción de sucesión de gobiernos. Va a gustar mucho de la historia militar, la historia bélica. Sobre todo con la historia tradicional es común la descripción de historias nacionales o de también de historias internacionales, ¿no? De relaciones diplomáticas entre países, conflictos internacionales, ¿no? Eh, Mientras que la nueva historia se va a tratar de alejar de ese objetivo político y va a decir todo tiene una historia. Digamos, la actividad humana amerita que exista una historia, por ejemplo, de la niñez, una historia de la muerte, una historia de la locura. Lo inmutable, aquellas cosas que no cambiaban, hoy son una construcción cultural. Con lo cual, la nueva historia va a tener como un objetivo distinto, que es abarcar distintos campos de la actividad humana. La nueva historia también va a basarse en el análisis de estructuras, o sea, de cambios económicos y sociales a largo plazo, mientras que la historia tradicional, en cambio, era una historia más bien narrativa de acontecimientos. Si uno investiga sobre la historia que se escribía en el siglo XIX y también en gran parte del siglo XX, es una historia más bien narrativa y la sumatoria de acontecimientos podían construir la historia, por ejemplo, de un siglo, de un periodo. Por eso generalmente los acontecimientos con un principio y un fin, con fechas puntuales, daban cierta certeza de decir, bueno, investigamos esta cuestión puntual, que se puede encadenar con otra. En cambio, la nueva historia va a querer entender estructuras, cambios económicos y sociales a largo plazo. En este sentido, va a ser una historia bastante más abarcativa que la historia tradicional. La historia tradicional tiene una mirada, como se dice, desde arriba, sentido que va a trabajar mucho con los grandes personajes, con próceres, ¿sí? Si hacía una historia militar, podía trabajar con los líderes, ¿no? De un conflicto, con los gobernantes, mientras que la nueva historia, como va a decir que todo tiene historia, va a tratar, y que como además se va a contraponer, ¿no? A la historia tradicional, va a tratar de hacer una historia desde abajo, como se dice, historia de la gente corriente, historia, por ejemplo, del campesino, no del rey o del señor feudal, historia del soldado raso, no del general o del jefe del batallón. Y a partir de ahí sí poder comprender o entender una realidad más amplia. Pero sí va a ser una historia que se va a ver desde abajo hacia arriba. Esto es muy importante, sobre todo para los objetivos que nosotros tenemos en esta presentación, para esta materia, que es que van a tener una referencia a los escritos de Edward Thompson, que él va a decir que quiere hacer una historia desde abajo a partir
del estudio de los testimonios que tenía la clase obrera inglesa en el siglo XIX, qué interpretación sobre su situación de clase van a hacer. Muy interesante el autor Edward Thompson, para que lo investiguen. La historia tradicional se va a basar en documentos, sobre todo en documentos escritos y oficiales, mientras que la nueva historia va a basarse en una diversidad de fuentes. A lo que nos acontece a ustedes, por ejemplo, el arte va a ser incorporado en la nueva historia. El arte en el sentido amplio de la palabra, no solo el arte plástico o el teatro, la danza, ¿sí? La música, pero también van a entrar fuentes visuales, orales, la estadística, ¿no? En cambio, la historia tradicional se quedaba con el documento oficial. La historia tradicional era una historia individual, gusta mucho de la biografía, ¿sí? De la historia del individuo, sobre todo si es un individuo con relativa importancia, mientras que la nueva historia va a ser una historia colectiva. Por ejemplo, cómo impacta una batalla o cómo impacta, por ejemplo, un efecto de subida de precios, un efecto inflacionario en una sociedad, cómo responde esa sociedad. Recuerden que a la nueva historia le interesan las estructuras y los cambios, digamos, a largo plazo. La historia tradicional es una historia objetiva. Acuérdense que quería certezas, mientras que la nueva historia va a apelar al relativismo cultural, además de que va a tomar herramientas de distintas disciplinas, por eso se dice que es interdisciplinar. ¿Hasta qué punto es nueva la nueva historia? Bueno, tenemos una escuela francesa, que es la Escuela de los Anales, una revista francesa que ya en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo después de la crisis del 30, van a tener publicaciones que van a apelar a justamente los cambios económicos y sociales a largo plazo. Pero si uno va un poco más atrás, ya el marxismo en el siglo XIX y en primeras décadas del siglo XX, o sea, antes de los anales, va a ser historia largoplacista e historia económica y social, ¿sí? Escapando de la concepción tradicional de la historia. Para finalizar, me gustaría hacer un balance con fuerzas y debilidades de la nueva historia. La nueva historia tiene algunos problemas, ¿no? Con esta cuestión de justamente de qué es lo nuevo y qué es lo viejo, qué es el abajo y qué es el arriba, lo que se habla de problema de definición, ¿sí? Tiene problemas importantes para definir dónde empieza, por ejemplo, el abajo, si uno habla de historia desde abajo. También va a tener algunos problemas de fuentes. Si la historia tradicional tenía la fortaleza de decir usamos documentos oficiales escritos, la nueva historia va a usar historia oral, estadística, documentos oficiales también, de testimonios, la historia oral, pero la diversidad de fuentes también va a traer un problema de decir, bueno, utilizás una fuente y no otra, la interpretación puede cambiar. También va a tener problemas de explicación, justamente porque los mismos hechos pueden ser investigados o interpretados de distintas aristas, por ejemplo, dentro de la psicología o la sociología, un suceso puede ser visto, interpretado de distintas formas. La nueva historia trata de abarcar todas estas disciplinas, con lo cual va también a ser un problema que la historia tradicional no va a tener. A su vez, la nueva historia trata de abarcar las miradas, por ejemplo, de la gente común y corriente, pero también de los grandes personajes, cosa que la historia tradicional se quedaba solamente con la historia biográfica, sobre todo, de los grandes personajes. Con lo cual se dice que la nueva historia tiene un problema de síntesis, ¿sí? Que jamás va a terminar de abarcar a todos la gente común y corriente, con lo cual se va por ahí a quedar mucho en lo micro y se va a perder de una mirada justamente más amplia, más panorámica y en su afán de estudiar las estructuras económicas y sociales. Así que en este sentido, vieja y nueva historia tienen estas fuerzas y debilidades. Espero que les haya contribuido este video para poder hacer una lectura sobre el texto de Peter Burke. Va a haber algunas consignas que igual van a acompañar esta presentación. Espero verlos pronto y que les haya resultado de interés. Hasta luego.